A repetir, buen día a todas, desde la Comisión de Salud del Instituto Patria, que el doctor Daniel Goyán coordina y es nuestro referente. Hoy estamos en el curso hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud. La salud es un derecho, así que estamos, digamos, transitando la tercera clase, como le dije. Hoy tenemos dos compañeros de la provincia de Buenos Aires que están en la gestión. Uno está sentado acá a mi izquierda, otra compañera ya está conectada vía Zoom. Y la idea es tener esta primera hora de disertación con los compañeros que son especialistas en atención primaria, porque nosotros vamos a evaluar dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud cómo integramos a la atención primaria, digamos, a los cuidados de los promotores, las promotoras que están en el territorio, al Sistema Nacional Integrado de Salud, desde todas las jurisdicciones y también de todos los subsectores que tenemos en nuestro país, y que lamentablemente el neoliberalismo a lo largo de los años ha segmentado y sectorizado, obviamente con el fin de destruirlo, y no que haya salud pública para todos y todas. Así que vamos a dar comienzo. No sé si me pueden subir el PowerPoint. Mientras que suben el PowerPoint, voy a dar lectura acá a Nelson, que me pasó su bio. Les comento que la idea es que seamos puntuales en todo, en el comienzo, también en los talleres vamos a tener la puntualidad, y de esa manera vamos a todos a poder tener nuestro espacio de discusión. Bueno, Nelson Jiménez, muchas gracias por venir. Estamos acá contentos de tenerte en el instituto presencial. Está aprovechando los mates, que acá hay, yo le doy envidia, hay unas muy ricas. Nelson es licenciado en enfermería, es director provincial de redes y regiones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es militante de la Cámpora, miembro fundador de Soberanía Sanitaria. La Fundación Soberanía Sanitaria también es parte de nuestro colectivo de salud. Así que Nelson, ya tenés atrás tuyo, no sé si querés sentarte acá para ver mejor, te voy a dejar, me corro y te dejo el micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? No sé si está Noelia también conectada, si la presentamos, porque vamos a ir haciendo medio pimponeo de ideas. Perfecto. Sí, buen día, acá estoy. Dame que entonces la voy a presentar a Noé. Bueno, muchas gracias Noé por estar acá. Bueno, pero ya sé, para leer necesito. Noelia López es licenciada en Psicología, militante del campo nacional y popular sanitarista, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, docente en la Universidad de Buenos Aires y es directora provincial de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dirige nuestro compañero tan querido Nicolás Crepra. ¿Qué pasó? Bueno, acá estamos. Buenos días para todos, todas, todes. ¿Se escucha bien? Espero que sí, no los puedo ver. Bueno, en principio el agradecimiento al Instituto Patria, a Clarisa que está llevando adelante, bueno, con Daniel, todos los compañeros y compañeras, este curso, como bien decía, es hoy el tercer encuentro, ¿sí? Estuvimos viendo con Noelia para poder un poco preparar o charlar las ideas, los debates que queríamos traer para hoy, y veíamos que respecto del primer nivel de atención o de estrategia de atención en el primer nivel de APS, es el único encuentro que se va a abordar un poco este tema, así que nos parecía interesante poder abordarlo desde la complejidad, ¿no?, que merece poder hablar del sistema integrado de salud y del primer nivel en el sistema integrado de salud. Así que un poco el desafío para hoy y el objetivo que nos propusimos fue traer este tema, poder traer a discusión y problematizar más que traer ideas resueltas o recetas de lo que pensamos que puede ser el papel del primer nivel en la integración del sistema, ¿no? Entonces, la invitación un poco va a ser esa, que tiremos ideas entre todos para poder discutir, para poder problematizar, y tal vez no tanto respuestas cerradas o enlatados, digamos, de ideas que sabemos que no tienen siempre el mejor resultado. Así que bueno, un poco en principio eso. Ya Por ahí nos agrego una presentamos. cosita en él. Adelante. Buen día a todos y todas. Por ahí también pensábamos esto, ¿no? Cuando nos hicieron la propuesta de hablar sobre equipos básicos de salud para el primer nivel, también fuimos como haciendo un recorrido histórico sobre diferentes momentos en los cuales se ha planteado el tema de la necesidad de pensar en equipos básicos,
y creemos también que un poco la pandemia en esto de pensar en clave de respuestas, una vez que teníamos todas las respuestas, como dice Mario citando al poeta, nos cambiaron todas las preguntas, entonces también estamos en un momento en el que tenemos que repensar el rol del primer nivel de atención, el rol del sistema de salud en general, digo, lo estamos pensando, lo estamos transformando, nos estamos haciendo preguntas, pero también pensar esto, cuál es el rol de un equipo de salud, ¿no? Porque nos interesaba también poder volver a recuperar algunas de las ideas que fueron haciendo, que ya empecemos a pensar en clave de equipos de salud para trabajar de manera interdisciplinaria, intersectorialmente, en las intersecciones de los problemas de salud. Así que también nos motivaba un poco la idea de encarar el encuentro por ese lado. Bueno, gracias, efectivamente, Noé. Si les parece, vamos entonces con esta premisa a la primera diapositiva. Bueno, un poco lo que comentábamos recién, ¿no? Poder discutir estas cuestiones, me parece que lo primero que tenemos que hacer es poder empezar a historizar qué es lo que vino sucediendo en términos de política que impactaron en el primer nivel y que impactaron también en el recurso humano en el primer nivel, en la fuerza laboral, ¿no? Que es algo un poco que lo que venimos a discutir. En relación sobre todo a las políticas que se fueron aplicando, ustedes saben, hemos tenido idas y venidas en la historia reciente, más que nada después de la dictadura, bueno, el retorno de la democracia. ¿Se escucha bien? Está con un poquito de acople. Ahí, bien, perfecto. Decía, en el retorno de la democracia y que ha costado muchísimo, hemos tenido muchísimos vaivenes en términos de política sanitaria, más con perspectiva de derecho, otras de corte más neoliberal, que han hecho que se imprima un variopinto realmente de modelos de atención y de cuidado en el primer nivel, ¿sí? Que es muy disímil, ¿sí? Entre sí. Ustedes saben, el primer nivel tiene su dependencia actualmente en los municipios de todo el país, y que eso ha hecho que realmente haya sido muy heterogénea el desarrollo de la estrategia de la atención primaria en cada territorio. En ese sentido, digo, cuando retornamos a la democracia, nula participación social, entendiendo que veníamos de un proceso dictatorial que justamente se dedicó a recortar todo lo que tiene que ver con la participación social y política, eso lo sabemos muy bien, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y en ese sentido también la participación y la democracia, la decisión en salud se vio recortada. Y ahí también, digo, un poco el corte de lo que se imprimió en los equipos de salud que en ese momento intentaban hacer alguna cuestión en relación a la prevención y la promoción, se vieron totalmente afectados por esta situación. No hubo una participación social respecto del derecho a la salud, no fue pensada la salud como un derecho en ese momento, por supuesto, como tantos otros derechos. Entonces eso realmente tuvo un impacto en lo que se conoce como el primer nivel de aquel momento, ¿no? Después, bueno, muy escasa la conceptualización sobre lo que era la estrategia de atención primaria de la salud. Ustedes saben, en los 70 fue la declaración de Alma-Ata, ¿sí? En esa declaración de Alma-Ata hubo representantes de Argentina que estaban dentro del gobierno dictatorial, o sea que ustedes más o menos ahí podemos ir viendo qué conceptualización o qué cosas se habrán podido traer de aquello que planteaba la Carta Orgánica de Alma-Ata, pensando en la democratización, pensando en el derecho a la salud, pensando en la participación social y qué podíamos realmente desarrollar en el territorio argentino, ¿no? Entonces, ahí realmente había como una primera cuestión de, bueno, Argentina adhirió en ese momento a la declaración de Alma-Ata, pero efectivamente sucedía todo lo contrario en nuestro territorio. Así que bueno, esa fue, como volviendo a la democracia, la primera cuestión a tener en cuenta. Obviamente que la dictadura además se acompañaba de un recorte de primera tendencia liberal, digamos, de las políticas, que hicieron que también haya ajustes, que haya recortes, que se cierren centros de salud, que se cierren hospitales y se desarme realmente lo que venía
de Carrillo, por ahí los primeros hospitales nacionales, el primer sistema de salud, si se quiere, argentino, bueno, fue totalmente desarmado, y eso nos trajo muchas consecuencias respecto de las políticas del primer nivel y por supuesto, del desarrollo humano de la fuerza laboral. No sé si querés seguir ahí. Sí, por ahí nos parecía también significativo ya con el retorno a la democracia, y de todos modos también queríamos hacer una mención particular al momento histórico en el que estamos atravesando hoy, que un poco también el título del curso plantea la idea de la salud como derecho, y que seguimos pensando que para que la salud sea un derecho tenemos que defender la democracia. Hace un tiempo parecía lejano tener que estar hablando de esto, pero me parece que luego del el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, tenemos que todo el tiempo poder poner en palabras y hablar y seguir recordándonos que tenemos que seguir defendiendo la democracia, y que para que la salud sea un derecho, por supuesto, tenemos que tener una democracia tal cual nos la enseñaron nuestros conductores políticos. Pero bueno, volviendo un poco a la línea de tiempo, ya vuelta a la democracia, en la provincia de Buenos Aires, hubo una experiencia que nos parecía importante señalar, digamos, como antecedente. Seguramente si va a estar Daniel, creo la semana que viene, o probablemente algunos compañeros o compañeras que estén ahora, quizás hasta fueron parte de esta experiencia, y nosotros estamos tomándonos el atrevimiento de tomarla prestada, pero porque nos parece interesante que en muy poquito tiempo, en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se pudo generar este dispositivo de atandos, que más que dispositivo me parece que era una estrategia, ¿no? que por ahí duró poquito tiempo, como política pública, pero sí dejó un antecedente y una marca muy importante en el territorio, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y en los trabajadores y trabajadoras, que fue el ATAMDOS, ¿no? el programa de atención ambulatoria y domiciliaria de la salud, que tuvo como objetivo la posibilidad de armar equipos interdisciplinarios con una fuerte territorialización, ¿no? de sus prácticas, con un fuerte acercamiento a la comunidad, con mucho trabajo extramuro, y fue, digamos, lo que marcó un fuerte antecedente en la necesidad de empezar a armar equipos con esta apertura a la comunidad para poder pensar los problemas de salud, pero no solamente para atenderlos, sino para problematizarlos, para generar espacios genuinos de participación con la comunidad en la definición de sus problemas de salud. Entonces, nos parecía clave, y me parece que un dato también central de esta estrategia fue que se había también trabajado con respecto a los honorarios, al sueldo, a la remuneración de los trabajadores de la salud, de la fuerza laboral, porque si no a veces parecen como situaciones que van en caminos diferentes, y una de las cuestiones que planteaba Floreal Ferrara era que todo el equipo de salud tenía que cobrar lo mismo por el mismo trabajo, y además tenían unos muy buenos sueldos con respecto a lo que venían cobrando los trabajadores de la salud. Este reconocimiento también salarial de estos equipos me parece que fue realmente un antecedente, porque también recordemos que después de toda la etapa que señalaba Nelson, de la dictadura y demás, y después en los 90 también esto se fue como profundizando, el trabajo en el territorio, lo participativo, el trabajo con los sectores populares, en general para el sector salud aparece como un castigo, ¿no? Bueno, te mandan a la salita como si fuera un lugar en el que tenés que batallar, dar alguna batalla, ¿no? Esta idea del territorio como la trinchera. Me parece que hay algo de ese imaginario también que se fue construyendo políticamente, que fue haciendo que sean lugares de menor jerarquización que por lo menos el trabajo que se hace en los hospitales, ¿no? Esta noción más hospitalocéntrica del trabajo en salud, o de pensar la salud, también va generando un desmedro con respecto al deseo de los trabajadores y las trabajadoras de trabajar en el primer nivel de atención. Bueno, Floreal Ferrara creo que un poco intentó con este programa
dar vuelta o torcer algo de eso, y creo que en la historia colectiva, por más de que todavía nos falte recuperar mucho de eso, quedó, digamos, simbólicamente como una estrategia que rejerarquizó el rol del territorio, del primer nivel, de la comunidad y de los trabajadores, incluso salarialmente. Efectivamente, así, y también dejó, yo creo, mucha huella subjetiva en los trabajadores y las trabajadoras de la provincia, al menos digo, en la experiencia actual de estar en el Ministerio de Salud, realmente si uno se pone a indagar en los equipos, siempre se encuentra o alguien que participó o alguien que estuvo de cerca o de lleno laburando en la estrategia TAMDOS, y la verdad es que ha dejado una huella subjetiva muy importante y muy linda también, porque realmente lleva a reflexionar un montón de cuestiones. Bueno, siguiendo con la línea de tiempo, entonces después siguen los años 90, todos sabemos bien qué sucedió, pero bueno, fue una época de profundización de las políticas neoliberales de manera atroz. Eso también, por supuesto, tuvo gran impacto en la política sanitaria. Ustedes saben, la descentralización feroz que se llevó a cabo en ese momento, que fue una descentralización además que no estuvo acompañada de una rectoría, entonces profundizó aún más lo que veníamos diciendo recién respecto de la heterogeneidad de la estrategia, del desarrollo de la estrategia de primer nivel en cada territorio, y también profundizó obviamente el desfinanciamiento, el vaciamiento de toda estrategia posible en el primer nivel. Bueno, poca capacidad rectora, eso lo decíamos recién, periodo 2003-2015, el periodo que nos llena un poco nos trae tanta nostalgia, tantos buenos recuerdos, un periodo también donde digo, veníamos del resultado de 10 años de neoliberalismo atroz, y que además con lo que fue la dictadura y demás, digo, se fue profundizando esta fragmentación, y un poco la estrategia tuvo que ver en términos de salud con poder tener alguna gobernanza, que ahora, yo creo que la clase pasada estuvieron hablando sobre gobernanza, sobre gobierno. Bueno, hoy lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero sí estrategias de gobernanza que se dieron en este periodo, ¿sí?, para fortalecer el primer nivel de alguna forma y poder recuperar aquella rectoría que añorábamos del Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, programas como el Remediar, programas como el Nacer o el Sumar, redes, el programa incluso de salud sexual y procreación responsable en ese momento, que empezaron a dar las primeras batallas dentro del campo sanitario, o al menos de la atención pública, respecto de el medicamento como un bien social, respecto de los métodos anticonceptivos como derecho. Digo, fueron las primeras cuestiones que se fueron tratando de introducir en ese primer nivel que era tan heterogéneo, tan fragmentado, con actores con tantos intereses disímiles y demás, ¿no? Bueno, fueron, digo, una década que además también, digo, vale recordar y tener presente que tal vez estas estrategias que trataban de tener una gobernanza en el primer nivel no hubieran sido nada si no había más desarrollo, más inclusión y más derechos para la gente, que eso también es salud, ¿no? Entendemos que eso también es salud, o al menos como lo entendemos de manera integral desde esta perspectiva. Entendemos que obviamente si una persona tiene para comer, si tiene para desarrollarse, para estudiar, para trabajar, etcétera, seguramente va a tener mucha mejor salud que una persona o en una sociedad que eso se hace mucho más difícil. Entonces, bueno, en ese momento, para rescatar un poco eso, digo, cuestiones a destacar, y me parecía interesante poder traerlo para 2012, Mario Rovere, nuestro querido maestro, hace un estudio del primer nivel, una investigación bastante interesante, de la cual pudimos rescatar estos primeros datos, ¿no es cierto? 70.000 trabajadores de salud en ese momento estaban en el primer nivel, lo cual representaba el 12% de la fuerza laboral total del sector de salud. Eso era bastante, digamos, una fuerza laboral bastante importante, con características bastante tecnocráticas. Ustedes saben, salud y educación son dos rubros, si se quiere, del trabajo en donde hay altos márgenes de libertad, hay poca capacidad rectora en general, porque lo que sucede, por ejemplo, en un aula o en un consultorio siempre es bastante difícil, difícilmente se puede penetrar, si se quiere, si no es con políticas que vayan a lo profundo para cambiar, incluso para poner en discusión modelos culturales
entender la salud, la enfermedad y el proceso de atención. Entonces, bueno, digo, ahí en ese momento teníamos, o seguimos teniendo, pero en ese momento particularmente, mucha formación, sí, pero con este arrastre que veníamos teniendo de las políticas neoliberales, muchas contrataciones muy disímiles, sí, entre sí, esto que decía Noelia recién, el tema de que el trabajador y la trabajadora de salud sea reconocido efectivamente como un trabajador, hace también a la calidad de la atención, ¿sí? Entonces, en ese momento, digo, teniendo contrataciones flexibilizadas, sueldos muy desiguales, es un problema realmente que tiene correlación con la fragmentación, siempre lo decimos, no hay posibilidad de integrar el sistema si no hablamos de las condiciones laborales, si no hablamos también del tema salarial y las contrataciones, ¿no? Bueno, y obviamente un modelo hospitalocéntrico, que es lo que se viene reproduciendo desde los 90, 80, teniendo como al hospital como eje central de la organización del sistema de salud y también a las políticas rondando respecto de ese eje, ¿no es cierto? Siguiente. Gracias. Bueno, y ahí hitos que querés, si querés, ¿no? Por ahí también rescatábamos el programa actualmente se llama Programa Nacional de Salud Comunitaria, más conocido como médicos comunitarios en su momento, equipos comunitarios en la gestión anterior, y ahora se amplió a salud comunitaria. A mí me pareció importante poder señalarlo porque así como en su momento el programa ATAMDOS, el programa de salud comunitaria generó, digamos, también digamos, todos sabemos que es un programa de formación, de becas de formación en servicio y de fortalecimiento del primer nivel de atención, que en general Nación directamente articulaba con las jurisdicciones municipales. En esta oportunidad nosotros tenemos ya la posibilidad de articular desde la provincia de Buenos Aires el programa con Nación y con los municipios, por lo cual también ahí nos permite fortalecer líneas de trabajo que queremos incentivar o promover desde el Ministerio de Salud de la provincia, pero también tiene una historia, ¿no?, de formación, de inversión en el primer nivel de atención, no solamente por el tema de las becas, sino también por el tema de la formación, ¿no? Me parece que ese también es un tema importantísimo a la hora de pensar en el fortalecimiento del primer nivel, y en esta oportunidad, como les decía, las provincias tenemos la posibilidad de definir cuáles son las líneas que queremos priorizar para la implementación del programa, y así ir acompañando a los municipios que van conveniando sobre qué líneas de trabajo se quieren fortalecer. Después otro, antecedente que nos parecía central mencionar fue en su momento en el 2015, cuando Daniel Goyan era ministro de Salud de la Nación. Nosotros éramos parte también del ministerio en aquel momento, y se presentó el proyecto de ley de equipos básicos de salud para el primer nivel de atención, que era un proyecto de ley que se proponía precisamente garantizar que en todas las jurisdicciones se pudiera contar con un equipo básico que contaba con un ginecólogo o ginecóloga, un pediatra, enfermería, algún trabajador social o trabajadora social. Me parece que es un antecedente importante, que no pudo prosperar, pero que fue un antecedente importante para pensar en la necesidad en algún punto de homogeneizar la jerarquía del primer nivel, ¿no? Me parece que sí hay que pensar, y sobre todo después de la pandemia, qué es un equipo básico, y nosotros trabajamos mucho con la idea de la singularidad del territorio y con la necesidad de pensar políticas situadas, y quizás hoy yo me haría la pregunta de si esos equipos básicos deberían ser iguales para todo el territorio nacional, o deberíamos quizás pensar qué es lo que necesita cada territorio como equipo básico de acuerdo a las problemáticas o los problemas de salud
o las estrategias sanitarias que se quieran desarrollar o se diagnostiquen, ¿no? Me parece que fue un antecedente interesante, que sería interesante volverlo a pensar, sobre todo en el post-pandemia o en esta especie de salida de la pandemia que estamos construyendo, para pensar qué es lo que se necesita en el territorio, en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de nuestros municipios. Nosotros, incluso mismo pensando solamente en la provincia de Buenos Aires, tenemos una diversidad de territorios y de necesidades absolutamente rica, digamos, vasta, por lo cual todo eso nos va haciendo problematizar un poco también estas ideas. También es cierto que en aquel momento, esto que había planteado Nelson, ¿no? Había un Estado de derechos con mayor inclusión, que quizás nos permitía tener más homogeneidad de situaciones a lo largo del país. Todos sabemos que cuando aparecen las políticas de ajuste, lo primero que se incrementan son las desigualdades, y eso también va haciendo que tengamos que repensar estas cuestiones. Así que nos parecía interesante marcar este antecedente, porque un poco también sentíamos que el nombre de la clase tenía que ver con este proyecto que alguna vez surgió. Después, durante la época del neoliberalismo, el gobierno de Mauricio Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, y Larreta en la ciudad, vimos de vuelta una fuerte política de ajuste del Estado como un Estado liberal, que claramente en salud, no solamente con el final de la desjerarquización del Ministerio de Salud, ¿no? La degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, me parece que habla en sí mismo del poco valor que se le daba a ese gobierno a la salud, pero además la conceptualización de la salud, no ya como un derecho, sino más bien como una mercancía, ¿no? Y esta idea de pensar la cobertura universal de salud como una cobertura prestacional, que hizo que se retrocediera mucho en materia de calidad y de atención y de garantía de derechos, ¿no? Se financiaron programas que fortalecían el primer nivel de atención, hubo muchos programas, incluso hasta retrocedimos en el calendario de vacunas, no sé si recuerdan, que también no solamente hubo una mala administración y gestión de una cuestión tan básica en salud como vacunar, sino que además se ponía en discusión si algunas vacunas tenían que seguir siendo obligatorias o no, por lo cual fue un momento que creo que generó un retraimiento en general en materia de derechos, pero en particular en cuestiones de salud, que claramente nos hizo arrancar, digamos, con 10 casilleros para atrás cuando recuperamos el gobierno en el 2019 y tuvimos que volver, digamos, a reconstruir todo esto, y bueno, en el medio la pandemia. Efectivamente, en el medio de la pandemia, que fue un poco el periodo que quisimos mencionar después, ¿no? O sea, fue volver con una pandemia, decíamos en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, digo, hay algo que también nos plantea siempre Mario, que nos hace pensar, Mario Rovere, y él plantea, dice, en la pandemia, ¿cuál fue el rol efectivo, real, verdadero del primer nivel, ¿no? ¿Hubo un despliegue o hubo un repliegue del primer nivel? Esto nos ha traído muchas preguntas y mucho debate respecto a esto. Digo, ¿cómo pensamos qué sucedió efectivamente en el primer nivel? Ustedes se acuerdan las primeras semanas de ASPO y estábamos todos asustadas de qué se venía, y los centros de salud y lugares que no fueron los hospitales con terapias intensivas cerraron. Digo, los centros de salud cerraron sus puertas, estábamos todos muy paralizados y paralizadas por lo que iba a suceder, y en ese momento hubo, yo creo, y es para analizar, y siempre lo venimos discutiendo, por ejemplo, ahora actualmente que nos encontramos desarrollando una campaña de vacunación de sarampión, ustedes saben, de carácter obligatorio, bueno,
realmente nos está costando mucho y vemos mucha dificultad para que el primer nivel pueda dar una respuesta en general, no apuntando a ningún territorio en particular, lo digo de manera general y en todo el territorio nacional, porque también es real, en todo el territorio nacional está costando que ese vínculo se vuelva a fortalecer, ese vínculo entre el primer nivel y las personas, es decir, que las personas vayan a buscar la vacuna, que se preocupen por ir un poco a hacer ese ejercicio del derecho a la salud, a pedir la vacuna, a ir al centro de salud, bueno, nada, esto está costando un montón. Nosotros creemos que un poco también este reflejo fue del pospandemia, digamos, del contexto que nos toca un poco vivir y que tiene que ver con, bueno, un montón de cosas, pero que en ese momento en muchos centros de salud o la atención primaria en general no haya dado una tan buena respuesta, yo creo que, o esa primera respuesta paralizadora del miedo ha tenido sus consecuencias. Y también después pensamos en el despliegue, ¿no? ¿Qué es esto que sucedió con los abordajes territoriales, por ejemplo? Que íbamos a casa por casa a buscar los casos positivos, los aislábamos, digo, un montón de trabajo territorial que también implicó algún desarrollo o algún despliegue. Entonces, estamos entre esta duda, hubo un repliegue, hubo un despliegue. ¿Qué es lo que nos dejó de saldo la pandemia en términos de estrategia de atención primaria de la salud en el primer nivel puntualmente? ¿Qué nos dejó con ese vínculo con la población, con la comunidad, con el casa por casa? ¿Qué pasó con eso? Digo, hubo, por supuesto, mucho trabajo territorial, pero sabemos que también el primer reflejo que tuvimos en ese momento fue equiparla hasta la última terapia intensiva con el último respirador y la última bomba de infusión que teníamos en el mercado, porque entendíamos que había que dar una respuesta en ese sentido también y tener las camas preparadas para cualquier cosa, pero bueno, digo, entre esa dicotomía o entre ese problema nos encontrábamos, ¿no? Como de dar una buena estrategia en el primer nivel, a nivel territorial, de la implementación de lo que era el detectar en ese momento y también de la campaña de vacunación, porque no nos olvidemos de la campaña de vacunación contra COVID, que fue una campaña histórica para nosotros, tanto en la provincia como a nivel nacional, pero que también, digo, como estrategia de atención primaria de la salud, y tuvimos un despliegue impresionante, más de 700 vacunatorios, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se abrieron ad hoc para la campaña. Bueno, eso también fue una estrategia de atención primaria que sin duda nos ayudó y fue crucial para salir de la pandemia, pero bueno, también implicó que los centros de salud se abocaran un poco a eso, que estuviéramos, bueno, pensando entre hacer vacunación COVID o el resto capaz del calendario que se encontró subsumido, y sabemos que una deuda de la pandemia o de pospandemia, además de las enfermedades crónicas no transmisibles y su seguimiento, también los calendarios de vacunación atrasados son un problema, ¿sí? Entonces eso lo sabemos en términos de gestión, en términos de salud, en términos de militancia política también de la salud, pero bueno, eso, digo, es un saldo de la pandemia también y hay que poder ponerlo sobre la mesa. Sí, yo creo que ahí también un poco venimos haciendo una diferenciación por momentos entre lo que es la estrategia de atención primaria de la salud, como históricamente la venimos construyendo y pensando, y la estrategia de salud comunitaria, ¿no? Que nos aparece ahí como una diferencia entre, bueno, las instituciones que conforman la atención primaria y en eso las salitas de primer nivel, y todo ese otro trabajo que queda a veces como por fuera, ¿no? Como por fuera de los muros de las instituciones, que tiene que ver con el trabajo más territorial. Y un poco por todo esto que planteaba Nelson, ¿no? Por esta necesidad de en un primer momento fortalecer las guardias de los hospitales, fortalecer los servicios en los hospitales, se hizo como ese viraje de la atención durante la pandemia, del COVID, digamos, de la enfermedad en sí misma, de la pandemia, dejando un poquito relegado quizás otros temas, y eso fue haciendo también que incluso los equipos de salud se vieran afectados. Yo creo que todavía no estamos pudiendo, o somos muy parte, ¿no?, de lo que pasó como para tomar una distancia y pensar cómo afectó también todo este reordenamiento del trabajo, porque nosotros somos quienes llevamos adelante el trabajo en la pandemia,
cómo nos afectó en cuanto a tener que ahora reorganizarnos a volver a nuestras tareas. Pero sí es cierto que en un momento hubo una definición política de, digamos, hacer un abordaje comunitario de la pandemia que tuvo que ver en su primer momento con la búsqueda activa, con salir a buscar las situaciones, y después con la vacunación, ¿no? Que fueron dos momentos que fueron clave. Pero también empezamos a pensar en esta idea de la búsqueda activa como una necesidad de una nueva forma de pararse frente a los problemas de salud, ya no solamente con la pandemia. Digo, así como nos está costando, como decía Nelson, vacunar a los niños y las niñas de 1 a 4 años con la campaña nacional de sarampión que estamos desarrollando ahora, también nos están llegando las mujeres a parir sin los controles de embarazo. Entonces, digo, también hay personas con enfermedades crónicas que interrumpieron sus tratamientos, y muchas veces nosotros vamos con un abordaje territorial, con los camiones sanitarios, con los gazebos, vamos a una plaza o a algún lugar público, hacemos un abordaje territorial y viene un montón de gente. Ahora, la salita está a 5 cuadras y no va. Entonces, ahí me parece que hay una pregunta que tenemos para hacernos con respecto a, bueno, ¿qué viene pasando en este vínculo entre la comunidad y el sistema de salud, y más particularmente con los equipos de primer nivel de atención, que la gente elige ir, por ejemplo, a un camión a atenderse o a buscar la medicación antes que volver a sus salitas, ¿no? Entonces, me parece que hay varios temas ahí que se van poniendo en agenda, como para pensar no solamente desde la gestión, sino también desde el trabajo cotidiano de cada uno y de cada una, y también lo que está costando reorganizar la fuerza laboral para que aquellos trabajadores y trabajadoras que por ahí fueron a trabajar a un hospital o decidieron dejar de trabajar en el sistema público, vuelvan, ¿no? Vuelvan a ocupar esos lugares porque son imprescindibles. Bueno, y como otro antecedente que es como más reciente, medio todavía está ahí en el horno calentito, les queríamos compartir, y esto ya con alegría y un poco de orgullo, y por ahí para también ponerle un poco de optimismo al encuentro, es que hace poquito, 2 semanas, presentamos, Daniel Goyán presentó, ahora en su rol de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y como representante también de la Comisión de Salud, el proyecto nacional de ley, del proyecto de ley, de promotoras y agentes de salud, que es un proyecto de ley que estuvimos trabajando ya hace muchos años, 2 años por lo menos, durante toda la pandemia, con muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, y trabajadores y trabajadoras de la salud, que tiene como antecedente la ley de promotoras y promotores de la provincia de Buenos Aires. Hay algunas otras jurisdicciones que también tienen algún marco regulatorio, normativo, pero bueno, no había una ley nacional, y nos parecía que ya estábamos un poco en deuda, y sobre todo Daniel sentía que ya era tiempo de presentarlo como para poder ahora discutirlo, llevarlo adelante, que tiene como objetivo jerarquizar el rol de las promotoras y agentes de salud. Sabemos que particularmente la provincia de Buenos Aires tiene más la historia de promotoras, pero también en otros lugares del país existe la figura de agentes. Esta ley también promueve el rol en las obras sociales. Nosotros también tenemos como antecedente el IOMA, por ejemplo, que tiene un equipo de agentes sanitarios que lo que hacen es hacer un trabajo de gestión y acompañamiento en las cuestiones vinculadas a la salud de sus afiliados y afiliadas, y revaloriza también esta ley la formación y la posibilidad de que cada jurisdicción pueda incluir a las promotoras y los promotores como parte de los equipos de salud. Entonces nos parecía muy importante poder compartir esto con ustedes, porque además es reciente, todavía tenemos que militarla, tenemos que hacer que sea ley, y bueno, fue la verdad una alegría enorme poder compartir la presentación del proyecto hace 2 semanas ahí en el Congreso.
Bien, y llegamos hasta acá, bueno, con esa hermosa noticia. La verdad que el día de la presentación en comisiones fue un día con mucha gente. Esperamos que los días que se trate realmente sobre tablas estemos ahí todos, todas apoyando. Creo que va a ser histórico. Así que bueno, las esperamos para cuando eso suceda también de paso. Siguiente. Ahí va. Bueno, ahí digo, hicimos un poco un reconto histórico de lo que venía sucediendo. Ahora queríamos plantear algunas cuestiones en relación a qué es el trabajo interdisciplinario, un trabajo con un otro, una otra, o unos otros y unas otras en el equipo de salud, en el equipo del primer nivel, ¿no? Y empiezan a aparecer algunas ideas. Traíamos un par de definiciones o un par de ideas que no son, obviamente, cerradas, que son más que nada para provocar un poco a la discusión que se va a dar después. Incluso en el chat estoy viendo que van apareciendo mensajitos de opiniones y algunas intervenciones. Hay después un momento para un ida y vuelta, pero bueno, queríamos un poco empezar o dejar algunas definiciones como para ahí empezar a dilucidar algunas cuestiones en relación sobre todo a cómo se va dando, ¿no?, el trabajo en salud, el trabajo en el primer nivel con ese equipo interdisciplinario que planteamos que tiene que poder tomar un poco ese lugar, ¿no? Y en principio van apareciendo algunas cosas. Lo primero es la complejidad social. Digo, cómo pensamos y venimos de una matriz que es positivista, que es reduccionista, y sabemos que la formación y el trabajo que hoy tenemos responde al modelo de atención hegemónico. Digo que es un modelo que es bueno, ya lo conocemos, mercantilista, medicalizante, que además no es horizontal, que es muy vertical respecto de la relación entre el personal de salud y la población. Bueno, todas las características que ya sabemos de ese modelo, pero que la realidad social siempre responde a otro tipo de modelo, que tiene que ver con la complejidad social, ¿no? Tiene que ver con esto de que los problemas no los abordamos de una sola disciplina o de una sola profesión, que siempre es mucho más complejo poder abordar los problemas si los pensamos desde esa complejidad puntualmente, ¿no? Esa complejidad en salud en que se van dando las cuestiones o los diferentes padecimientos o problemas de salud de la gente. Y en ese sentido, algunas aproximaciones a esto, las multidimensiones de las problemáticas de salud. Entonces dice, la interdisciplina debe estar presente en la definición del problema, en el diseño de la intervención y en la intervención en sí misma. Digo, la multidisciplina o esta intervención conjunta de los equipos de salud desde el momento de problematizar la cuestión. Digo, como siempre sabemos, y acá debe haber muchos que somos trabajadores y trabajadoras de salud formados en alguna universidad o en las carreras, nos enseña, no hay una forma de pensar o de abordar los problemas desde la solución, ¿no? Desde la intervención directa. Nos cuesta mucho como equipo de salud, como médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, todas, digo, estamos preparados y preparadas para intervenir en la realidad, pero nunca, o nos cuesta mucho, muchísimo, y es un ejercicio muy grande, poder posicionarnos para problematizar la realidad. Y más problematizar la realidad con un otro, con una otra, trabajador par, ¿no es cierto? Eso es muy difícil. Ustedes, recién Noelia hacía mención a cuando estábamos en el Ministerio de Salud de Nación, y hoy incluso también estando en provincia planteando esta necesidad de abordar el problema desde la multidisciplina. Realmente cuando hacíamos, por ejemplo, el consultorio compartido, que es una estrategia que es interesante para abordarla territorialmente, digo, que el consultorio, la atención no sea solo del médico, sino que haya también en ese consultorio un enfermero, una enfermera, un trabajador social o una psicóloga, hace que la intervención, la definición del problema de salud o el problema de cuidado, la planificación de esa intervención y la intervención misma sean muchísimo más ricas, ¿sí? Eso realmente, digo, es una primera aproximación a lo que creemos como complejidad y cómo se aborda esa complejidad en términos de equipo de salud. Por ahí sumo una cosita, Nel, que también un poco la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, además de que los problemas
particularmente en el primer nivel aparecen en su complejidad más absoluta, digo, porque muchas veces también estamos acostumbrados en salud a hablar de complejidad cuando hablamos de tecnologías, ¿no? A mayor complejidad tecnológica, perdón, a mayor desarrollo tecnológico de los niveles de atención, mayor complejidad. Pero bueno, hay autores que nos plantean esta cuestión, ¿no? De la complejidad de los problemas, en tanto multideterminados, en tanto la realidad social, digamos, no es tan divisible, aparece en el territorio, ¿no? Una familia con sus múltiples cuestiones, sobre todo en los barrios populares, en los sectores populares, que es donde creemos que mayormente tiene que estar el equipo de primer nivel de atención trabajando, es donde aparece el problema en su multideterminación. Y muchas veces esto de pensar, por ejemplo, estrategias como la de los consultorios compartidos, u otro tipo de estrategias interdisciplinarias, implican la necesidad de intersaberes, de pensar entre muchos saberes la solución o una estrategia posible para la resolución de ese problema. Y también sabemos que el saber es poder, ¿no? Y me parece que hay algo de esa situación, digamos, de poder, que hay que poder ceder para sentir la necesidad de poder trabajar con un otro, ¿no? Me parece que a mí me gusta mucho plantear cuando hablamos de interdisciplina, en esta necesidad de, y por ahí también por mi deformación profesional de psicología, digo, uno como trabajador y trabajadora, como profesional, también tiene que reconocer sus límites y su falta en algún punto. Y en cuanto yo puedo reconocer que hay algo que yo como psicóloga no voy a poder abordar en su complejidad, y voy a necesitar de un otro compañero o compañera, de una otra mirada, que pueda complementar la estrategia que yo necesito llevar adelante, aparece esa posibilidad de pensar entre más de uno, ¿no? entre varios, poner en juego diferentes saberes a la hora de compartir esa estrategia o esa definición. Y ahí me parece que es clave, que estaba leyendo en el chat, que dicen, hay que hacer participar a la comunidad. ¿Y por qué no participa la comunidad? ¿Por qué cuesta tanto generar procesos genuinos de participación de la comunidad? ¿Porque la comunidad no quiere? ¿O porque nosotros nos resistimos a ceder algo de nuestro poder y de nuestro saber? Porque también que participe la comunidad en la toma de decisiones en salud tiene que ver con que nosotros y nosotras podamos reconocer que no sabemos todo sobre esa comunidad, que no sabemos sobre cómo, digamos, define los problemas de salud de esa comunidad. Yo siempre cuento un ejemplo porque me parece, es muy simple, pero me parece bastante significativo. Yo trabajé muchos años en un centro de salud en la Villa 1114, y hacíamos muchas actividades extramuro, y particularmente con una trabajadora social hacíamos unos talleres de salud en un programa de alfabetización para adultos y adultas en una parroquia. Y yo me sentía muy segura llevando talleres de salud sexual y reproductiva, sobre cómo cuidarse, métodos anticonceptivos, porque era lo que a mí me salía fácil, o lo que a mí me hacía sentir cómoda con respecto a qué llevar. Pero bueno, fuimos una vez, no pasaba nada, fuimos 2 veces, no prendía mucho el tema, fuimos 3, y la tercera dijimos, bueno, preguntémosles qué temas les interesan a ellos, al equipo, a los chicos y las chicas que estaban haciendo el programa de alfabetización. Y nos empezaron a plantear que les preocupaba el tema de los basurales, el tema de la salud ambiental, o podríamos decirlo en esos términos, de cómo estaba afectando eso a la salud de su barrio, por lo menos las manzanas donde donde transitaban ellos y ellas. Y bueno, eso nos hizo a nosotras replantearnos, bueno, la verdad es que no sabemos mucho de esto, y tenemos que convocar a otros actores para poder trabajar sobre este tema, porque no es un tema que nosotras manejemos. Ellos sí, hicimos un mapeo de dónde estaban los basurales, cuáles eran los problemas, por qué no llegaban los recolectores ahí. Bueno, empezamos a abrir un poco el juego, pero a lo que voy es a que muchas veces los equipos de salud nos planteamos una agenda de problemas que por ahí es importante, porque claramente vacunar contra el sarampión es importante, porque claramente, no sé, que una persona con tuberculosis pueda adherir a su tratamiento es importante, pero muchas veces no es una necesidad sentida o no es una prioridad en la agenda de la comunidad.
Y cuando se produce ese desencuentro, como equipos de salud, tenemos que pensar también estrategias para generar esa revinculación y poder hacer que esa problemática, esa estrategia que tenemos que llevar adelante sea junto a la comunidad. Y eso implica ceder poder. Y yo creo que eso es importante también que lo podamos plantear, porque si no, siempre estamos manejándonos con cuestiones más teóricas, y a veces, en realidad, de lo que se trata es de incomodarnos un poco, sentir la necesidad de que un otro o una otra, un compañero, una compañera, un vecino, una vecina, nos acompañe a pensar, nos ayude a pensar, y eso también tiene que ver con poder democratizar los saberes y generar procesos más democráticos de construcción de las problemáticas y las soluciones en salud. Efectivamente, pasamos a la siguiente. A la siguiente, porque no nos va a dar el tiempo, sino, ahí va, perfecto. La definición anterior es una definición de Minayo, una autora del campo de la salud colectiva brasileña. Después, igualmente, dejamos algunos textos de ella para la lectura, pero queremos pasar a esta última diapo, que nos quedan 10 minutos para poder dejar algunas cuestiones planteadas y que, digo, nos parece, hicimos hasta acá un poco de ejercicio histórico, un poco de ejercicio teórico, queremos dejar algunas cuestiones planteadas para lo que creemos que es necesario empezar a preguntarnos o a definir o a laburar, a pensar en conjunto respecto de que se necesita como equipo de salud en el primer nivel, ¿no? Igualmente ya algunas cosas fuimos diciendo, pero esta primera idea que aparece, esto de la salud como proceso de cuidado, sí, inserta, ¿no? Además, y en un sistema que sea una red de cuidados progresivos. Ustedes saben, y van a escuchar seguramente tanto a Dani como a Nico en la última clase, o que allá han venido hablando los compañeros que nos sucedieron anteriormente, esta idea de que estamos intentando poder discutir qué modelo de atención y qué modelo de cuidado estamos buscando para la población, y el primer nivel, qué rol tiene en ese modelo, ¿no? ¿Cómo creemos que se debe dar el cuidado de manera progresiva desde el primer nivel de atención hasta el último nivel de atención? ¿Cómo creemos que se inserta ese primer nivel en una red prestacional que efectivamente piense que el circuito de la persona debe estar pensado justamente desde la persona y no desde las instituciones? O cómo, por ejemplo, consideramos que se trabaja en red si hay, por ejemplo, 2 centros de salud que no se hablan, o el hospital y el centro de salud no se hablan. ¿Cómo va a suceder el trabajo en red en ese sentido? Es imposible, ¿sí? No hay forma de pensar una red si no pensamos efectivamente en esta cuestión del poder que bien mencionaba Noelia. Somos actores y actoras, actrices, que estamos insertos en este campo de salud. Es un campo que se caracteriza porque la forma de trabajo es vincular, ¿sí? Sucede el trabajo mientras nos vinculamos con un otro, con una otra, ya sea el equipo de salud o ya sea de la comunidad, ¿sí? Entonces, en esa relación, en ese sentido, en esa relación incluso de poder, ¿cómo jugamos para que las redes efectivamente funcionen? O para que las bloqueemos, porque también, digo, podemos hacer eso como trabajadores, y va a depender cuál es nuestra posición respecto del lugar que ocupamos en el trabajo. Digo, en ese sentido, ¿favorecemos las redes, las fortalecemos, las formalizamos, o realmente la colgamos, no nos interesa que la gente acceda a un derecho? Digo, ¿qué es como trabajadores de salud, qué posición tenemos? Y eso es realmente una posición política, formar redes y estar dispuesta a formar redes, a ceder poder, a ceder información, tiene que ver con una posición política en términos de la democratización, si se quiere, del derecho a la salud. Bueno, y esto que no sé si querías decir algo en ese sentido, Noé, pero la cuestión de los procesos de cuidado, ¿no? ¿Cómo pensamos a la salud efectivamente desde una construcción que sea horizontal con las personas, ¿no es cierto? Y que no sea solamente una relación esporádica en términos de la atención en el consultorio, sino algo que se dé día a día, en lo cotidiano, en la escuela, en el trabajo, bueno, en el barrio, en todos lados. Sí, un poco creo que, y sobre todo la pandemia nos vino a revalorizar esta idea que siempre decimos de que la comunidad sabe sobre salud, ¿no? No somos los trabajadores y las trabajadoras de salud los únicos
y las únicas que sabemos sobre salud. Más bien, de hecho, esto nos enseñan mucho en nuestras formaciones a trabajar sobre los problemas, sobre la enfermedad, sobre el padecimiento, pero poco a posicionarnos como esta idea que también pusimos, por ahí me salteo algunas preguntas, pero esta idea de los equipos de salud como colectivos organizados para la producción, ¿no? Que es una idea que nos trae Gastão de Souza Campos desde la salud colectiva en Brasil, y a mí me parece muy interesante porque nos posiciona, digamos, a los equipos de salud como productores de salud, ¿no? Como colectivos organizados que somos capaces de producir salud, no solamente de resolver problemas o atender a la enfermedad. Entonces, cuando la salud aparece como algo que se puede producir, me parece que la idea de cuidados, de políticas de cuidados y de procesos de cuidado, también cobra otro sentido, porque ya no se trata solamente de los equipos o de los profesionales, sino se trata de la vida cotidiana de las personas. Y en eso venimos haciendo un trabajo muy interesante con, por ejemplo, sindicatos para poder trabajar procesos de cuidado de la salud en el ámbito de su trabajo. Pero no ya solo pensado desde el riesgo, no pensado desde el riesgo laboral, sino pensado desde la posibilidad de cuidar la salud en tanto trabajadores. Nos cuesta un montón acercarnos a los varones jóvenes, porque no se acercan al sistema de salud. Bueno, acerquémonos nosotros, ¿cuáles son esos ámbitos? Bueno, el trabajo es el lugar privilegiado, los niños y las niñas, ¿dónde están? En la escuela. Bueno, qué mejor que generar procesos de cuidado de la salud en el ámbito escolar. Bueno, ¿con quiénes tenemos que pensar eso? Bueno, mira, está el comedor escolar, el programa de servicio alimentario escolar, que lo maneja Desarrollo de la Comunidad. Bueno, sentémonos a ver qué están comiendo los chicos en la escuela. Eso también son procesos de cuidado. Entonces me parece que se instala, cuando uno habla de cuidados, también esta lógica del poder pensar la salud en la vida cotidiana, no solamente en la guardia o en un consultorio. Y me parece que eso también es muy importante y que nos hace también pensar o repensar qué es un equipo básico de salud. Sí, tal cual. Y ahí también cómo juega el término o la cuestión del gobierno y la gobernanza, ¿no? Lo que decíamos, seguramente habrán discutido con Enio y Alexia, efectivamente se habrá picado, me imagino. No, esta cuestión de gobierno y gobernanza, digo, ¿no? La gobernanza entendida como aquellas estrategias que buscamos o nos rebuscamos para poder tener alguna injerencia en alguna cuestión, ¿no? Como esto que decíamos de aquel periodo de la década ganada, donde había un montón de programas que iban directo al primer nivel, que no tenían un gobierno directo al primer nivel, pero sí daban algunas circunstancias, digamos, en donde podíamos tener alguna injerencia en lo que sucedía en el primer nivel. El remediar, digo, el medicamento como un bien social, el redes, el sumar como una cuestión de financiamiento, el programa de salud comunitaria, de médicos comunitarios en aquel momento para la financiación del recurso humano. Bueno, un montón de cuestiones que no eran el gobierno directo, porque ninguno de esos programas definía efectivamente qué es lo que pasaba en el primer nivel, ¿no? Y esto lo pongo como un ejemplo. Obviamente es una política que hay que seguir fortaleciendo, pero es de gobernanza. En cambio, si queremos discutir realmente el poder, si queremos realmente discutir qué es lo que sucede con el primer nivel, si queremos realmente discutir cómo reconectamos ese vínculo que estaba un poco ahí vapuleado post pandemia con el primer nivel o con el sistema de salud en general y la población. Si queremos realmente poder tener una definición sobre eso y poder realmente encauzar y trabajar con el primer nivel, tenemos que hablar o de gobierno o de gobernanza. Lo planteo como una pregunta, después podemos seguir profundizando en esa discusión, pero sí es importante que como tanto militantes políticos de la política del campo sanitario, tanto como profesionales y tanto como personas que estamos, digamos, haciendo ejercicio también y uso del sistema de salud, ¿cómo planteamos realmente que tenemos que poder definir la política de salud en el primer nivel? ¿Desde la gobernanza o desde el gobierno? Digo, ¿qué formas tenemos también y qué estrategias tenemos también para trabajar en conjunto con, bueno, ya sean municipios, las provincias, la nación,
y incluso los otros sectores, si bien lo mencionaba Noelia, la salud de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, digo, hay un montón de cuestiones que realmente hacen a que tenemos que poder pensar si es momento de empezar a hablar del gobierno del primer nivel y que eso tenga un impacto directo sobre el desarrollo de la fuerza laboral en salud en ese primer nivel. Que sea una fuerza laboral que esté pensando en la complejidad social, que sea una fuerza laboral que esté pensando en el salir a buscar los problemas de manera activa, que sea una fuerza laboral que esté pensando en trabajar interdisciplinariamente para poder abordar los problemas desde la realidad compleja que se merece. Digo, bueno, son un montón de cuestiones que se van abriendo y en este sentido también las preguntas que aparecían de esto, cómo se insertan esos equipos en la red de cuidados, no pensando justamente que la red de cuidados es más que el centro de salud solamente. Es una red de muchos centros de salud, con una red de muchos hospitales, con una red de otros hospitales de más complejidad, con una red de otros hospitales con mucha más complejidad. Digo, tenemos que pensar al sistema de salud, y esto Nicolás lo plantea siempre, desde que esta progresividad de cuidado justamente hace y seguramente hace que todo lo que tiene que ver con el recurso humano, todo lo que tiene que ver con las horas de atención que trabaja, por ejemplo, un profesional o una profesional, estén bien remuneradas y que también sea algo que no haga perder el tiempo a la gente en una cola eterna, ¿no? Esto de que también se plantea los sistemas de información para la formación de esa red. Empezar a hablar de los turnos protegidos, empezar a hablar de la referencia y contrarreferencia, empezar a hablar de que esos equipos básicos de salud son los que se responsabilizan, se tienen que responsabilizar por la salud de la gente de su barrio, tener esa agenda a cargo, ¿no? Conocer a la gente, tener esa población bajo su órbita realmente, de manera que los conozcan, que sepan cuáles son sus problemas de salud, cuáles son sus necesidades, cuál es la agenda sanitaria de la comunidad. Eso es muy importante porque no solo efectiviza que cualquiera que necesite una atención la pueda tener, sino que también organiza el sistema en términos de atención de la salud. Digo, esto de tener por un lado muchas hiperespecializaciones fragmentadas y que las personas accedan directamente a la hiperespecialización, perdón, al especialista, efectivamente, y no pasen por ejemplo, al médico generalista primero para poder tener un panorama general de su salud, hace que efectivamente, o sea, es una consecuencia que ciertamente tiene que ver con la desorganización que tiene y la fragmentación que tiene el sistema. Entonces, para poder hablar de todo eso, realmente necesitamos poder pensar si nos alcanza con la gobernanza o si realmente tenemos que poder tener un gobierno con el primer nivel que pueda, acá me hacen caras, que pueda dar cuenta de todo esto y realmente tomar los problemas por las riendas, ¿no? Sí, por ahí ya medio estamos sobre la hora, pero me parecía también importante resaltar esto, que cuando hablamos de integración del sistema estamos hablando de todo esto, que la integración del sistema no tiene que ver con la estatización de todo el sistema de salud, y particularmente pensando en el primer nivel de atención y pensando en los tres subsectores del sistema de salud, el sistema público, el sistema de obras sociales y el sistema privado, pensemos quiénes tienen políticas de prevención y promoción de la salud, quiénes tienen primeros niveles de atención. El sistema público, nada más. ¿Por qué las obras sociales y el sector privado no tienen políticas de prevención y de promoción de la salud que no sean mandarte a hacer un hiperchequeo con 25.000 estudios que sabemos que son innecesarios y que muchas veces hasta son contraproducentes y mal practicados? Entonces, cuando hablamos de gobierno del sector público por sobre los otros subsectores, de lo que se habla es de la implementación de las políticas públicas, no de quedarse ni con la caja, ni con estatizar todo, ni con todas esas fantasías y esas fake news que nos quieren vender los medios de comunicación, o que malinterpretan algunos que por ahí sienten que se van a ver desfavorecidos con esto. Entonces, cuando se habla de integración, se habla de la integración de las políticas, que hoy solamente el sector público esté promoviendo la campaña nacional de vacunación contra el sarampión,
habla de que no se está integrando la política pública. ¿Por qué las prepagas y las obras sociales también no salen a publicitar o a promocionar o incluso a vacunar la campaña nacional de vacunación? Entonces, cuando se habla de integración, se habla de eso, no de otra cosa. Y en términos de políticas de prevención y de promoción de la salud, se ve muy claramente esa fragmentación y esa disociación entre los subsectores, por ejemplo. Bueno, de nada, eso un poco eran todas las ideas que teníamos en la cabeza que queríamos compartir, así que esperamos haber, por lo menos, generado preguntas. No sé si nos proponíamos generar muchas respuestas, pero sí dejarles preguntas. Buenísimo, Noé, gracias Nelson. La verdad que los felicito, la puntualidad espectacular, están en la hora de clase, les queremos dar un aplauso a los compañeros. Nos abrieron la cabeza con estas preguntas que la verdad son las que necesitamos responder, son las preguntas que tenemos que construir entre todos, porque de esto se trata, una construcción colectiva, construir conocimiento para la batalla cultural, porque como bien decían los compañeros, estos proyectos de ley, esta implementación, y lo que bien, digamos, me parece que el ejemplo que dio Final, ¿no? Es ¿por qué las prepagas y por qué las obras sociales no hacen propaganda, publicidad, no sé la palabra que tendría que ser, ¿no? Porque hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no promueven, qué es esa, la vacunación? Y nadie está hablando de caja, porque convengamos que las vacunas la paga el Ministerio de Salud de Nación, no la paga ninguna prepaga, no la paga ninguna obra social, ni nacional, ni provincial, ni digamos, nada. Entonces, ahí está el tema, que nosotros quizá como usuarios tenemos que, digamos, también tenemos que concientizar a nuestros prestadores, como se le dice el mercado, o facilitadores, porque digamos es una obra social, que algunas sí tienen prestadores, ¿por qué no promueven? ¿Por qué no promueven? Entonces, bueno, esa es un ejemplo bien tangible, y por qué el ministerio, los ministerios y todos los compañeros estamos preocupadísimos que no se están vacunando los niños. Entonces, bueno, esto yo creo desde esa pregunta nos van a salir todas las respuestas, porque van a ser todas preguntas de los sectores y las jurisdicciones, porque esa es la pregunta, la política pública, cómo implementarla, cómo dieron los ejemplos los compañeros de los equipos de trabajo de salud, la saberes, sabemos que el intersaberes es esto de ceder poder, también tenemos que nosotros los médicos hegemónicos ponernos a compartir, porque eso es el amor, porque la patria es el otro. Así que chicos, no quiero irme porque después voy a hacer el resumen al final de las clases que estuve tomando, pero bueno, me emocionó al ver el compromiso de los compañeros de la provincia. Vamos a dar paso a los talleres, va a ser media hora de talleres, después media hora de devoluciones. Los talleristas van a elegir voceros que van a leer lo que nosotros queremos, que esto circule la palabra, porque la pregunta es, digamos, ¿cómo integramos al primer nivel de atención? ¿Cómo se integra? Entonces, todas estas preguntas que estuve diciendo bien los compañeros, los compañeros van a ser las que hacen las respuestas que tenemos que darle, porque esto es una construcción colectiva. Así que van a pasar los talleres virtuales, vamos a tener acá, vamos a ver si hacemos uno o dos talleres como siempre, después el vocero va a leer y cerramos el debate, y como dijimos antes, por favor, promuevan las vacunas de la sarampión, que se termina a fin de mes, ¿no? Por favor. Bueno, pasamos a los talleres, Paula, ¿es así? Así es, buenísimo, Clarisa. Nos vemos en un ratito, entonces. Bueno, gracias, compañeros, acá hacemos una escala técnica. Chao, muy bien, gracias. ya estamos recibiendo en nuestras pantallas aquí la invitación a unirnos a las salas de debate, así que ya pueden ir marchando. Cualquier inconveniente, aquí nos quedamos con Mari de guardia, creo que hoy amerita el uso ese, para acompañarlos a ingresar a las salas si tienen alguna dificultad. Mucho. En primer punto, desde el primer nivel de atención, hicimos una pequeña definición de la salud. Y la salud, es una construcción, la salud es una construcción colectiva, y por ende, en este primer nivel de atención es importantísimo la participación de la comunidad,
o sea, que estén participando y dándole mucha participación a lo que necesite la comunidad. Y con respecto a los cuidados progresivos, ir teniendo bien en claro cuáles son, para, por supuesto, en el primer nivel, empezar a tratarlos y evaluarlos, y depende la necesidad de esa evaluación, ir derivándolos a los diferentes, los otros niveles, segundo en principio, segundo nivel, según el diagnóstico. Gracias, Doc. Y el tercer puntito que vimos es con respecto a la gobernanza y la gobernabilidad, que a veces depende según el municipio, si es un centro de salud de un municipio, cuando tiene que articular con un hospital quizás provincial, que ahí se pueden notar algunas ciertas diferencias, quizás políticas, quizás de otras llegadas, políticamente hablando. Lo que debemos tratar de concientizar a todo nuestro equipo, de llegar a un acuerdo, de poder integrar para llegar mejor a la comunidad. Muy bien, Patri, la verdad que lo resumiste muy bien, ¿eh? Vamos, Patricia, esto de la integralidad cuando hay diferencias ideológicas. Ah, muy bien, acá me dice, por eso acá la pusieron de vocera. Bueno, lo tenemos a vocero de Alexis. A ver, ¿te paso? Gracias. Hola, buen día a todos, todas y todes. Yo voy a complementar las cosas que Patricia ya dijo, entonces esos puntos me los voy a saltar. Una de las cosas que estuvimos hablando es la parte de que hay que jerarquizar a los trabajadores que están mal pagos. Y hablando de la jerarquización, también una idea que surgió es no solo jerarquizar a los trabajadores, sino a lo que nombramos las salitas. Al menos nos pasó acá en el grupo porteño-céntrico, digamos, por ahí en el interior no ocurre eso. Entonces, dejar de nombrar la salita como una cuestión de baja jerarquía y nombrarlo como un centro de atención primaria directamente. Volviendo al tema de jerarquizar a los trabajadores, porque están en general mal pagos, también hablamos de que, por otro lado, el trabajador tiene que salir a la comunidad, con esto que hablamos de integrar a la comunidad, tiene que ser un militante de la salud, porque es una de las funciones primarias que tienen que tener, y en ese sentido tienen que trabajar en otro tema que hablamos acá, en todo lo que tiene que ver con promoción y prevención de la salud. En la parte de integración a la comunidad, también cuando hablamos de prevención, decíamos de incorporar la asistencia muchas veces de estos trabajadores de la salud a las escuelas, a hacer promoción de la salud, a los clubes, a centros religiosos. Y no sé si me estoy olvidando alguna cosa más que querramos comentar, pero a grosso modo, entre lo que dijo Patricia y lo que terminé de poner nosotros, son las conclusiones que llegamos en el grupo acá porteño. Gracias Alexis, gracias Patri. Nosotros ya acá estuvimos discutiendo mucho y les paso la palabra a Paula para que vayas a los talleres. ¿Quiénes están ya de voceros? Escuché que cada vez estamos más perfeccionados. Estamos más ágiles, vamos a ver si nos sale. Y ya están elegidos los voceros, así que si Julián me mutea, por favor. Buenísimo, vamos a comenzar con Liliana Brando y se preparan luego Sara Chao y a quien la va a suceder Alda Barale. Así que, Liliana, podés abrir tu micrófono y escuchamos las conclusiones de tu equipo. Abierto mi micrófono. Ahí está, muy bien Liliana, te escuchamos. Bueno, nosotros estuvimos conversando con respecto a cómo integramos el primer nivel de atención de salud, y la pregunta que nos hacíamos, que se hacían los compañeros, es qué es lo que pasa que la gente no va a los CAPS, cómo llegar más a la comunidad del primer nivel de atención, desde adentro y desde afuera. Alguien comentó que lo ideal sería capacitar a los profesionales de salud para trabajar interdisciplinariamente. Que el primer nivel sea absolutamente accesible, que el primer nivel vaya hacia la gente. Porque se planteaba acá, por ejemplo, que en el caso de cuando van los camiones, etcétera, la gente se acerca, pero a los CAPS no se acerca, pero porque hay problemas de lejanía y hay
complejidades para turnos, etcétera. Entonces, la gente se acerca más a estos camiones que lo atienden, que se sienten atendidos más inmediatamente. También se planteó acercarnos de alguna manera, acercarnos a las obras sociales, haciendo más accesible el contacto con el usuario de la obra social. Se planteó que desde la atención, desde el equipo de salud, la atención es 10 puntos con su paciente, la relación es excelente, pero la institución no se acerca, se discrimina según lo que se va pagando. Entonces, de esta manera, por ejemplo, no hay programas que den cobertura a todos los que estén cubiertos por esa obra social. Cecilia, que habló primero también, planteó la necesidad de buscar a la comunidad. Se comentó que los distintos distritos gobernados por Cambiemos ha hecho que el individualismo haya calado hondo y también al nivel de comunidad y nivel programático. Buenísimo, Liliana. Te pido disculpas, pero tenemos un tiempo acotado para cada equipo, así que después... bueno, listo. Ya te lo... a compartir buen en la resumen. plataforma. Muchas gracias por todo lo compartido y lo trabajado. Le pasamos la palabra a Sara Chao. Les pido agilidad. Y si no pueden compartir todo, es comprensible, pero usemos apenas 2 minutos, disponemos por equipo para este momento. Sara. Perfecto. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, nuestro grupo lo que planteó, más que lo que se centró fundamentalmente fue en plantear estrategias, ¿no? Que van a tener que ver con la necesidad y la realidad del territorio. Y en base a eso, formar a los trabajadores de la salud, ¿sí? No, digamos, tener una formación solamente, digamos, pareja, sino también ir basados en lo que vive cada lugar y escuchar al vecino, sus necesidades, sus realidades, ¿sí? Salir a la búsqueda, que en eso coincidimos todos, salir a la búsqueda de los ciudadanos, de la ciudadanía, y enfocarlo desde varios aspectos, pero siempre dándoles una atención de confianza, siendo más flexibles, ¿sí? Para darle una respuesta real a la situación. También planteamos hacer un nexo, ¿sí? Entre las salas de atención o los CAPS y los lugares como las escuelas, instituciones, clubes de barrios, donde podamos identificar diferentes situaciones, diferentes realidades, y también ofrecerles ese vínculo con el sistema de salud. Informar sobre programas de tratamiento nos pareció fundamental, y no solo encararlo desde lo que tiene que ver con la salud pública, sino también con las prepagas y las obras sociales, que muchas veces las personas no conocen que tienen este derecho de acceso a la salud y a los tratamientos de sus enfermedades en momentos que las enfermedades son controlables y no cuando ya las enfermedades están tan avanzadas que, digamos, uno lo que tiene es un paciente con dificultades o deficiencias que no se puede incluir correctamente socialmente, o la enfermedad está tan avanzada que ya no se puede tratar. Gracias, Sara. Lamentablemente soy la mala de la película. Se pasa rápido el tiempo, uno no se da cuenta. En esta parte del encuentro. Así que te pido que después compartas las conclusiones de todo el equipo. Muchas gracias. Alda, tenés la palabra y se prepara luego Sandra Tulio. Bueno, buenos días a todos y todas. Nosotros no tuvimos tiempo de hacer las conclusiones, así que espero no olvidarme más o menos de ninguna de las cosas que hablamos, pero en concreto ha sido algo así. O sea, tiene que haber políticas nacionales
para jerarquizar la atención primaria. La atención primaria tiene que ser una en todo el país, porque de repente hay lugares donde no se trabaja con área programática y otros que sí. Una compañera explicó que ellos trabajan con áreas programáticas, pero tienen algunos, digamos, obstáculos, ¿no es cierto? Como los centros vecinales, algunos lugares. Es decir, tampoco debe trabajar al primer nivel por un lado, segundo por el otro, la municipalidad. Entonces, tiene que ser un todo, la salud es única, y desde la carrera de medicina se debiera enseñar a la gente, o sea, prestarle más atención a lo que es la atención primaria, la prevención y promoción de la salud. Trabajar con áreas programáticas donde un equipo de salud recorriera el barrio, o sea, la cantidad de manzanas que tienen, que estuviera conformado por lo menos por un promotor de salud, un médico, un enfermero, un trabajador social, que salieran a los barrios y detectaran casa por casa los problemas de esa comunidad. Ahí se podría ver realmente cómo viven las familias, si tienen acceso al agua, si tienen acceso a las cloacas, a la alimentación, se podrían derivar sin necesidad de que llegaran al segundo nivel. También si se detectan problemas odontológicos, por ejemplo, o psicológicos, ya no tener necesidad de que la persona vaya a sacar un turno a las 4 de la mañana, sino ya es darles ahí el turno, de acuerdo a los turnos que tiene el odontólogo que trabaja para esa área programática, o el psicólogo. Es decir, hacer algo más completo, y que fuera así para todo el país, no solamente para determinados lugares. Muchísimas gracias, Alda. Bueno. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Sandra y se prepara luego Susana Ferrín. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, es cortito lo mío, así que bueno, esperemos llegar a tiempo. Hablamos de la importancia de no seguir con esta atención médico-hegemónica, en donde el profesional es el centro de los saberes, y poder salir a la comunidad con una atención extramuros, ¿no? Y ser replicadores de saberes, o sea, salir a la comunidad hacia los referentes barriales, educándolos, digamos, dándoles saberes para que ellos puedan ser replicadores de salud en su comunidad. Para poder así llegar a la salud de la población, porque coincidimos que yendo por las enfermedades estamos desbordados y es como que nunca llegamos a la gente sana, ¿no? No llegamos a producir salud. Algunos compañeros dijeron que en algunas obras sociales hay epidemiólogos trabajando, lo cual lo vemos como algo positivo para conocer y saber dónde estamos parados en cuanto a las enfermedades prevalentes y a la necesidad de hacer programas de salud. Es muy importante los agentes sanitarios o los promotores de salud como políticas de cuidado y de cercanía a la gente del barrio. Se habló también de la importancia de la interdisciplinaria, como por ejemplo ir incorporando otras especialidades y disciplinas dentro de los equipos de salud, como es la podología, para prevenir el pie diabético, ¿no? Que es tan común. Y también se habló por qué esto de los camiones que tienen tanto éxito. Bueno, llegamos a la conclusión de que es porque los turnos se dan muy alejados, y estos turnos se dan muy alejados debido a que los médicos ganan poco, no hay muchas especialidades dentro de los hospitales, y que el médico a lo mejor no cumple con todas sus horas porque tiene que irse a trabajar a otro lado, entonces los turnos se dan muy alejados, en realidad. Esa es la conclusión. Muchas gracias, Sandra, por la celeridad. Le damos la palabra a Susana Ferrín y luego a Silvia López. Susana. Desmuteate. No. Hay que desmutearla. Ahí, a ver. Ahora está. sí. Muy bien, Susana. Buen día. Bueno, la verdad que el grupo, los compañeros, fue riquísimo porque
tuvimos compañeros de todas las especialidades, bioquímicos, administrativos, bueno, entonces fue muy rico el trabajo y el aporte de cada uno de los compañeros. Lo que definimos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido, fueron 3 ítems. 1, mejorar el vínculo con la comunidad. 2, articular acciones. Y 3, redefinir adecuadamente los objetivos del centro de salud, hacerlo integral e inclusivo. Con respecto a mejorar el vínculo con la comunidad, se habló de conocer bien el territorio para que el trabajo sea más eficaz, conocer las realidades, trabajar en escuelas fundamentalmente, centros de jubilados, clubes, comedor, o sea, acercar la atención sanitaria a la comunidad. Con respecto a la articulación, se marcó sí el peso de la salud pública en el primer nivel de atención y tratar de articular acciones a través de obras sociales y prepagas, y también la necesidad de que se articulen políticas con los mismos municipios a nivel provincial, y sobre todo con todos los programas que ya de salud tiene la nación o la provincia, para que no se reiteren demasiados efectores en un sector y tantos en otros. Y tercero, redefinir adecuadamente los objetivos de los centros de salud, no solo cuantificar la cantidad de pacientes asistidos, sino que en cada lugar la atención debe lograr que haya un diagnóstico de situación de patologías prevalentes para adecuar el recurso humano necesario. Justamente uno de los compañeros hablaba de la importancia que tuvieron los bioquímicos, la fuerte trabajo que tuvieron ellos para readecuarse. Entonces, si conocemos cuáles son las necesidades de salud de nuestro centro de salud o las necesidades sociosanitarias, podemos optimizar la atención con el recurso válido y valedero. Y segundo, bueno, optimizar la atención espontánea, que ya algunos dijeron que por eso es que se iban a los camiones, por las dificultades en los turnos, y fundamentalmente articular la atención primaria con el segundo y tercer nivel de atención con una adecuada y programada referencia y contrarreferencia. Fundamentalmente. Muchas gracias, Susana. Te agradezco tu intervención y por compartir todo lo trabajado. Le damos la palabra a Silvia López y luego continúa Esther Federico. Un minutito. Si no llegamos, lo vamos a subir al foro, quédense tranquilos. Exactamente. Que si no llegan a leer todo, lo importante es que todos participen. Cada vez, antes teníamos 3 minutos, ahora 2, ahora vamos a tener 1. Entonces, que les quiero decir, no es que le vamos a cortar, pero se sube todo al foro y es ahí donde realmente vamos a poder terminar porque vamos a hacer un conciliado. ¿Quién sigue? Silvia López tenía la palabra ahora y luego Esther Federico se preparaba. Si no se encuentra Silvia, podés comenzar, Esther, que te veo en pantalla. ¿Podés mutearte? Silvia está, no sé qué pasó. Sí, pero por ahí se desconectó. Esther. Bueno, les quería hacer una síntesis. Los compañeros de las provincias que intervinieron en el grupo hicieron mención de la fragmentación en cada lugar de trabajo. Y entre todos pudimos destacar la importancia del trabajo interdisciplinario, de los promotores de salud, de los programas interdisciplinarios y de las fuertes políticas públicas que se hace necesario en las provincias a través de programas como puede ser el programa Sumar. Para Cava se dijo que era necesario también tener un equipo interdisciplinario que conectara con las instituciones intermedias, como escuelas, sindicatos, iglesias. Bueno, esa es una síntesis del grupo 7. Muchas gracias, Esther. Silvia, te vemos en pantalla, si te podés desmutear. A ver, Mari. La desmuteo y se vuelve a mutear. Ah, debe ser algún... Ahí está, ahora sí.
no me podía desmutear, no me autorizaban. Bueno, es bastante corto, coincidimos todos en que el modelo médico hegemónico nos provee un sesgo de formación que enfoca en lo asistencial, profundiza lo asistencial, entonces pone el foco sobre los recursos, y básicamente, normalmente hablamos de la escasez de recursos, que falta personal, que falta medicación, que falta lo que sea. Y no podemos cambiar la mirada para incorporar al destinatario de la atención, a la comunidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr es incorporar los aspectos sociales, comunitarios, empoderar a la población para que ellos mismos manifiesten y no sean un sujeto pasivo que recibe la atención o lo que le ofrecemos, sino que también manifieste cuáles son sus necesidades. Integrar significa también comunicar, para evitar derivar a un centro de más complejidad, pero también para, en el caso de tener que hacerlo, poder coordinar adecuadamente esta derivación. Y también integrar, que era nuestro desafío, el que teníamos que debatir, implica también incorporar otros dispositivos como desarrollo social, el sistema educativo, los municipios, sindicatos y demás. Básicamente es un muy resumido análisis. Muchas gracias, Silvia. Le damos la palabra a Carolina Folmer. Gracias, Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, nosotros un poco resumidamente hablamos un poco de la fragmentación que se daba en el sistema de salud, no solo entre el sistema público, privado y el de obras sociales, sino también dentro de la misma política pública a nivel municipal, provincial y nacional, y entre hospitales y el PNA. Hablamos un poco de la concepción, de cómo en la concepción de salud hay mucha injerencia de la medicalización y la atención en consultorio, y que es importante de construir esas ideas con la población para dar paso a la prevención y la promoción de la salud. Y hablamos de que la integración se va a dar cuando haya políticas de formación en atención primaria, en todos los trabajadores, pero también en las personas que toman decisiones. Y hablamos, bueno, de un poco de la importancia de una política integral y federal de la salud, con presupuesto y recursos, reconociendo las necesidades de los territorios. Muchas gracias, Carolina. Horacio Chávez, es tu momento. Ya te veo desmuteado. Te escuchamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Nosotros en el grupo trabajamos básicamente cómo integrar a los agentes y promotores de salud, ¿no? Y lo primero que se destacó es conocer bien el territorio para acceder a los servicios, para llevar los servicios de salud a la población. También tratar de implementar una historia clínica digital, cosa que el promotor de salud pueda en in situ mandar la información en directo al centro de referencia que tenga ese lugar. También se insistió en educación para la salud dentro de las que serían los colegios, como por ejemplo ver lo que es calidad de alimentos que reciben los chicos. También se habló de hacer accesible la medicación, que bueno, que después la gente pueda elegir si necesita o no ese tipo de medicamento, pero que tenga accesibilidad a la medicación de todo tipo. Que haya una voluntad política fundamentalmente, pasa mucho por la política, para que pueda la población tener salud, porque la salud es como un derecho es un derecho de vida, y tratar desde la parte económica, digamos, ver cómo preservar, cuidar a todo lo que es el equipo de trabajo, porque hoy en día esta fragmentación se debe a que los trabajadores de la salud tienen un pluriempleo que le demanda muchas horas de trabajo, mala calidad de atención, y no se está cuidando en sí, ni a la población ni a los trabajadores de la salud. Era eso nomás. Muchas gracias, Horacio. Bueno, Clarisa, aquí hemos concluido 11:31. Felicitaciones a todos nuestros compañeros y compañeras. Estás muteada, Clarisa. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que muy contenta con todo lo que vamos aprendiendo y debatiendo, porque como les comentaba, esto va a estar consolidado después con los foristas y vamos a hacer una publicación. Yo quisiera hacer un aviso parroquial. Seguimos
pidiendo puntualidad, tanto el ingreso de la sala como el ingreso acá de presencial, para poder tener el tiempo que nos merecemos, y también por respeto a los compañeros que están trabajando. Quiero agradecer de vuelta al equipo pedagógico del Instituto Patria, que encabeza la Bernaza, con Paula, con todos los chicos, con Julián, Rolo en la puerta, digamos, las chicas de seguridad en la puerta, todos los compañeros del equipo pedagógico, a los compañeros de la Comisión de Salud, que son los talleristas que están atrás, los talleristas presenciales, que nos vamos rotando, y felices, y gracias por estar acá. Bueno, después de los agradecimientos, voy a hacer unas pequeñas conclusiones. Estoy contenta que han entrado, digamos, vi de gente de Villa Gesell, de La Pampa, de muchísimos lugares también de La Rioja, que han entrado, y felices que están. La clase de hoy fue muy interesante porque hubo una historización, digamos, vimos la historia de cómo se fue desmembrando el sistema de salud desde la dictadura acá. Hablamos de Flora Ferrada de vuelta, como fue un ejemplo en el gobierno de Cafiero, que él fue el ministro, y pudimos empezar a pensar en una atención primaria. Fue el primero, digamos, trajo un modelo de atención que ya estaba, digamos, en boga en Cuba, y lo trajo acá. Nosotros tenemos, digamos, los promotores de salud, donde está la comunidad, eran los tantos. Después de esto, también tuvimos, vimos cómo con la época ganada pudimos volver a tener, lamentablemente algunas leyes no prosperaron. Después, lamentablemente, cuando vinimos a ver en la anterior gestión, que se sacó la jerarquía al ministerio y perdimos el gobierno, porque acá lo importante de esto no es la gobernanza, y creo que acá es la rectoría, y lo que todos tenemos que entender, que el gobierno, la rectoría es la integración de las políticas públicas. Después, bueno, habrá una gobernanza de un programa, pero lo que realmente resaltaron es que se perdió la rectoría en ese tiempo. Así que bueno, lo que resaltaron, que en ese momento lo que se hizo, se perdió la rectoría, y volvemos, bueno, ahora, lamentablemente con la pandemia, pero lo que logramos con la pandemia es poner en agenda, que lo puso nuestra jefa espiritual, Cristina, necesitamos un sistema integrado. Bueno, después, lo interesante que remarcaron, y es algo que tenemos que estar muy atentos, lo subliminal del mensaje neoliberal, el CUS, que era la cobertura universal, digamos, lo que era una cobertura por prestador, digamos, privatizar toda la salud, y obviamente que cada uno, el Estado le tengan que pagar a los privados, pero ¿qué nivel de atención? Así que eso fue lo que hizo Rubinstein, y por suerte pudimos empezar a revertir. Después, lo importante que dijo Noelia es la singularidad del territorio. Nosotros escuchamos esta palabra singularidad, es muy de moda académicamente, pero es lo que nosotros tenemos que ver en el territorio. Cuando los compañeros acá, y todos dijeron la comunidad, digamos, los usuarios, tenemos que, otra compañera también dijo, ¿cuál es la visión de la comunidad? Lo dijo una de las voceras. Eso, tenemos que ver, digamos, la singularidad del territorio, y obviamente las políticas públicas de integración no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, con un programa provincial, con otras con promoción más rural. Entonces, eso es lo importante, que tenemos que ver, que cada uno tenga la rectoría de poderlo adaptar, porque esa es la verdadera, digamos, plan de promoción y prevención. Después, ver que como dijeron algunos compañeros acá, que la fuerza laboral, aparte, digamos, de tener el bien numerado, que sean militantes de la salud. Tenemos que ver que las intersaberes, lo importante de los intersaberes, de la interdisciplina queda muy lindo, muy clásico, muy académico, muy tibio. Acá lo que tenemos que saber, que son intersaberes que se tienen que compartir, y tenemos que nosotros, los médicos, ceder a los compañeros que están trabajando en la comunidad, y ceder también a la comunidad. Entonces, que tiene que haber una agenda comunitaria, y esa agenda comunitaria es con la participación de todos. Luego, otra parte que dijeron es el trabajo en red de cuidados progresivos, muy bien, digamos, lo dijeron los compañeros, con un diagnóstico ver cómo ir orientando a esto, y esto lo hacen según el grado de complejidad de la necesidad de la persona que padece una enfermedad, ver a qué lugar le corresponde ir, pero también saber que esos diagnósticos muchas veces se pueden, y el 80% se solucionan en la atención primaria. Entonces, tenemos que tener bien en claro dónde tenemos que trabajar.
Bueno, después me parece que fue muy interesante el debate que hubo en los chats. Lo bueno de esto que nosotros vemos cómo se está en el chat del Zoom debatiendo. Y bueno, el ejemplo que dije, ¿por qué el sector privado no está haciendo la promoción de las vacunas? Bueno, estos son algunos resúmenes que hice de lo que estuvieron hablando Noelia, lo que estuvo hablando Nelson. Lo interesante, quiero recalcar que siempre nuestros disertantes hay paridad de género e intersaberes. Hoy tuvimos un enfermero, una psicóloga. La vez pasada tuvimos a Noelia, que es, disculpen, Alexia pediatra, un sanitarista farmacéutico queseño. Bueno, nuestras 2 primeras clases fueron con médicos, pero seguimos así porque la próxima clase no va a haber ningún médico, así que es muy interesante lo que viene. Le vamos a mandar literatura para leer porque va a ser un taller al revés, creo que entiendan, y esto es muy importante, le vamos a mandar la literatura para que ustedes vayan leyendo, porque esto es un desafío que es la salud digital, que es las nuevas tecnologías, es lo que va realmente a hacer más equidad, y obviamente cuando uno rompe algunas estructuras, hay poderes que tienen que ceder. Así que con la salud digital vamos, y estamos intentando, y vamos a estar con los compañeros de la provincia de Buenos Aires que ya están integrando la salud digital en los municipios, también jurisdiccional y también intersectorial, porque lo están haciendo con el idioma, las políticas públicas, que es lo que nosotros venimos acá a discutir. Así que bueno, los invito, la próxima es, si me pones, Paula, por favor, el aviso parroquial que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hace 15 años que está la reta, y nosotros hoy vamos a discutir, va a cerrar el doctor Goyán, nuestro diputado y referente de la comisión, vamos a hacer el encuentro a Gualeguaychú, que nosotros los vamos a invitar el 12 de noviembre, estamos haciendo los encuentros donde estamos discutiendo cómo queremos el Sistema Nacional Integrado con los ejes, ya los compartí yo también en la plataforma, así que bueno, los invito hoy a las 14 horas en el Parque Los Andes. Va a haber talleres, una feria de salud, va a haber presentación de libros, talleres de lactancia, debate, y después nuestro referente cerrando, porque tenemos que seguir discutiendo entre todos, todas y todes el Sistema Nacional Integrado de Salud. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.